pasamos a nuestra segunda entrevista. ¿Qué te parece, Nico? Me parece bien. Tenemos en línea a Maximiliano Velázquez, que es investigador del Centro de Estudios de Área de Transporte Metropolitana, integra el Instituto Superior de Urbanismo, Ambiente y Territorio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, la FADU, y también es integrante de la Red Universitaria de Transporte, del Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires de Transporte, y también es docente universitario. Así que mirá qué presentación para Maximiliano. Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, muy bien, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación a participar. Es un honor para nosotros que estés acá con nosotros. Bueno, retomando el camino un poco de que teníamos en la entrevista anterior con Lorenzo Pepe, hoy nuestra idea acá con Nico Berardi, era hablar un poco de la historia del ferrocarril en la Argentina y de cómo va surgiendo este ferrocarril acá en nuestro país. Y por lo que tengo entendido, vos hiciste una reseña de un libro de historia ferroviaria, ¿no? Sí, aclaremos. Hola Maxo, ¿cómo andás? Aclaremos que él reseñó un libro de la historia de los ferrocarriles en América Latina. En América Latina. Que incluye mucho contenido de Argentina. Perfecto. Sí. Ahí va. Exactamente. Hace un tiempo, para una revista extranjera, me tocó cuando se lanzó el volumen de los ferrocarriles en América Latina, historia y legado siglos XIX y XX, de Teresita Gómez y Javier Vidal Olivares, que fueron los compiladores. Me tocó hacer una reseña de las 3 partes que tenía el libro, pero muy interesante, y que en algún sentido marca una línea de los investigadores en la historia del transporte, ¿no? Me parece que es interesante rescatarla, porque en general, cuando se habla de la historia de los ferrocarriles, particularmente, en general la mirada ha sido bien pensando la idea de la evolución tecnológica, ¿no? De las primeras locomotoras a vapor, el pasaje hacia el modelo diésel, la cuestión que tiene que ver luego con lo eléctrico más en lo que es urbano, y una cuestión más de pensar un poco la tecnología, ¿no? Y sobre la tecnología empezar a trabajar y hacer estudios comparados o lo que sea. Y en cambio este libro lo que busca es otra cosa, ¿no? Pensar un poco más el impacto económico, social y cultural del ferrocarril. Agrega la cuestión cultural, la resignificación, lo patrimonial. Entonces me parece que es interesante para hacer una reflexión al respecto, y hace uno de los primeros pasajes sobre la historia latinoamericana. En general, la historia del ferrocarril ha sido muy nacional, ¿no? Las miradas son muy nacionales, y este es uno de los primeros textos que editó la editorial Eudeva de la Universidad de Buenos Aires, que trata de cambiar eso y trata de decir, bueno, a ver, podemos hacer algo de estudio comparado en toda América Latina, ¿no? Pensar la infraestructura, el ferrocarril, la operación, cómo los cambios históricos en los modelos de producción y explotación ferroviaria se han dado en toda Latinoamérica, y en realidad cómo cada país, en todo caso, lo ha resignificado localmente, pero en realidad es un proceso global, ¿no? Sí, Maxo, la verdad que muy interesante tu análisis, y lo primero que a mí me gustaría preguntarte, la verdad que como en función de cómo te presentábamos como un hombre del ámbito académico, sobre todo con desarrollo en la Universidad de Buenos Aires, bueno, sos una voz autorizada para contarnos cómo fue el desarrollo de ese libro. Es un libro que publica la editorial Eudeva, que al mismo tiempo lo hace en articulación, bueno, podrás contar más, ¿no? Pero con 2 instituciones, una es la Asociación Internacional de Ferrocarriles y otro es un centro que se llama CESPA, y que en definitiva Teresita Gómez y Javier Vidal Olivares, que vos lo mencionabas, actuaron de compiladores de varios textos, estudios de experiencias en distintos países, atravesados por esas 3 grandes partes que tiene el libro, ¿no? ¿Cómo crees que fue ese trabajo de compilación en una experiencia que de alguna manera es inédita, porque que no hay mucho escrito sobre América Latina en historia ferroviaria, ¿no? Mira, ha sido un empuje muy fuerte de Javier Vidal Olivares, con la ayuda de Teresita, que siempre ha sido una historiadora de muchísimo renombre argentina, porque Javier lo que hizo fue organizar una serie de coloquios en España, en el cual convocó a muchos de los que luego terminaron escribiendo, y luego por ahí se buscó algunos otros específicos, algunos otros autores específicos para incorporar alguna otra mirada más brasileña, por ejemplo, alguna cuestión que tenga que ver con lo uruguayo y demás.
Pero bueno, esto en algún sentido es como las charlas que generalmente uno hace para convocar personas en torno a un tema, que luego, al ver que dan pie como para generar una publicación, se empieza a armar esta noción de libro, ¿no? Esta noción de compilar cuestiones. En ese sentido, el libro trata sobre 3 grandes partes. Una primera que pone el acento mucho en la cuestión de la dimensión pública del ferrocarril en América Latina, porque en nuestra mente, por lo menos en aquellos que trabajamos bastante el ferrocarril, pareciera que en un primer momento el ferrocarril es privado, ¿no? Y que luego, en el caso de Argentina, el peronismo lo nacionaliza, ¿no? Y en realidad el ferrocarril desde siempre, desde su origen en toda Latinoamérica, en realidad es una apuesta pública, que en todo caso, en muchos casos, ha sido concesionado al sector privado para que lo realice. Pero en realidad las concesiones tienen que ver con esa dimensión pública de decir, necesitamos el desarrollo latinoamericano, el desarrollo de nuestros pueblos, en el sentido de sacar la producción mayormente agraria y minera, agrícola minera, como le llamamos hoy, hacia los puertos de exportación. Y esta matriz, esta idea de yo tengo un puerto, el puerto generalmente es la capital o la ciudad más importante de cada uno de los países, tengo la potestad de la aduana y necesito que alguien me desarrolle la infraestructura. En muchos casos fue el propio Estado y en muchos otros casos ha sido concesionado el sector privado. Pero entonces, volver a recuperar esta dimensión de lo privado, de lo público, ¿no? El privado no es que tuvo iniciativa para hacer un ferrocarril, sino que fue tentado por los estados locales para realizarlo, en el sentido de convertirlo en una pieza más de un engranaje de la exportación, la generación de divisas, algo que hasta hoy en día estamos trabajando, en esta idea de incorporar a América Latina como un generador de materias primas para el mundo, ¿no? Esa noción dio origen al ferrocarril en cada uno de nuestros países, y en muchos casos, el caso de Argentina en particular, ha sido muy directa la acción del Estado, inclusive creando empresas estatales, ni qué decir el primer ferrocarril, ¿no? El Ferrocarril Oeste, una empresa pública, ¿no? Que aparece y luego se privatiza, y las idas y vueltas después de los modelos de concesión. Entonces me parece interesante esa primer mirada, esa primera reflexión. La segunda es que si hacemos una comparación, la segunda parte es las compañías ferroviarias en América Latina desde una visión comparativa, ¿no? Y lo que buscaban en ese apartado es analizar de que cada movimiento de relación de Latinoamérica con el mundo impacta en el ferrocarril, ¿sí? Entonces, en esa primera instancia de incorporar al mercado agroexportador y minero exportador al mundo, necesitamos el ferrocarril para transportar esa enorme masa de productos a granel, en todos los casos. Se diseña un ferrocarril para hacer eficiente esa cuestión. Cuando a mitad del siglo pasado, el siglo XX, los modelos desarrollistas y nacionalistas empiezan a pensar un país industrial, en aquellos lugares donde el ferrocarril es fuerte, Argentina, Brasil, Chile, México, aparecen pequeños esfuerzos de ferrocarriles industriales, ¿no? Aparece una enorme cantidad de desvíos hacia industrias, hacia puertos privados, etcétera, que complejizan el ferrocarril, porque la mirada es el desarrollo interno, no la exportación, ¿sí? Por lo tanto, el diseño del ferrocarril empieza a cambiar. Entonces, ven, estos investigadores analizan esa conformación, ni qué decir en los 90, ¿no? La década del 90, con las reformas del Estado del Consenso de Washington, que impactan en modelos de privatización, concesión en toda Latinoamérica, de punta a punta, ¿no? Entonces, ver esa comparación, la relación de Latinoamérica con el mundo y cómo impacta esto en el modelo de gestión ferroviaria, desde ya tamizado en el medio por el auge del automotor, ¿no? Del modelo automotor como para el transporte de carga y el transporte de pasajeros, que le quita al ferrocarril, o le va paulatinamente quitando, el peso de vinculación regional, ¿sí? Y lo acentúa más en tráficos específicos. La tercera parte tiene que ver con esto que mencionábamos antes, recuperar lo cultural, ¿no? Lo económico, el impacto económico, social y cultural, ¿no? Cómo los ferrocarriles allí donde se desarrollaron también generaron fuertes industrias, talleres, desarrollos locales. En general, la mayoría de esos desarrollos locales solo estamos trabajando
en otro proyecto de investigación con la Universidad de Quilmes y la Universidad de Mar del Plata. En general, los desarrollos locales nunca han pasado mucho del prototipo, ¿no? Se diseñan 1 o 2 locomotoras, 1 o 2 modelos de vagones, y en general la mayoría de nuestros países no llegan a una producción industrial significativa, sino es por medio de patentes de compañías extranjeras, ¿no? De la General Motors en algunos casos, de muchas empresas italianas en la década del 60 y alemanas. Pero bueno, esa cuestión importante, la idea de la vinculación con lo laboral, la idea de la vinculación con el desarrollo económico local, ¿no? Y después cuando en los 90 el modelo, en los 80 y 90 el modelo empieza a languidecer, estos pueblos que sufren fuertemente, ¿no? Que el ferrocarril deja de tener industria y generan unas crisis económicas importantes en las regiones en donde están, porque el ferrocarril era sumamente importante en cuanto a la generación de mano de obra y la generación de valor agregado, ¿no? al modelo productivo. Y la otra cuestión que cierra como anticipando alguna cuestión importante para reflexionar desde el punto de vista más arquitectónico, tiene que ver con todo lo que fue el rescate patrimonial, ¿no? Desde las grandes estaciones, de volverlos a poner como si fuesen en su momento de mayor esplendor, hasta la recuperación de elementos efímeros, ¿no? Para que no se pierdan, ¿no? Y la proliferación de museos ferroviarios y de ferrocarriles turísticos en toda Latinoamérica. Entiendo que hicieron un programa la semana pasada de ferrocarriles turísticos, sí. Y esto tiene que ver también con esta oleada mundo, ¿no? Esta oleada en toda Latinoamérica de decir, recuperemos algo de ese ferrocarril que no volverá a ser el ferrocarril de pasajeros ni el ferrocarril de cargas de antaño, pero puede ser un recurso de promoción del desarrollo local en clave turística, ¿no? Y esa recuperación patrimonial de objetos, preservar la masiva generación de ferroclubes en la década del 70 y 80 en toda Latinoamérica. Entonces me parece que es una mirada interesante verlo desde lo cultural, la apropiación que cada localidad y cada grupo de exferroviarios empieza a tomar del propio ferrocarril, recuperando parte de ese conocimiento y esa forma de pensar el ferrocarril, y de ponerlo en presencia aunque no esté corriendo comercialmente. Perfecto, Maximiliano. Muy concreto y muy interesante todo lo que nos comentaste sobre este libro que la verdad vamos a intentar conseguirlo para ponerlo en nuestra biblioteca ferroviaria. Yo lo tengo acá, Joaco, así que cuando quieras. Nico lo tiene, pero bueno, ese es de Nico. Nosotros queremos uno para la asociación, para que la gente... En la biblioteca de ALAF, ¿no? Claro, para que quede en la biblioteca de ALAF, porque es muy interesante, la verdad, porque por todo lo que nos comentaste, porque va recorriendo y atravesando todos los países de Latinoamérica. Claro, y aparte identifica patrones comunes, denominador común, para esos distintos ejes que Max o vos no comentabas. Y la verdad que esa perspectiva me parece interesante, ¿no? A lo largo del devenir de los ferrocarriles en América Latina va identificando esos patrones que replican experiencias similares en los distintos países. Sí, también para no caer en esa cuestión a veces nostálgica de, bueno, el ferrocarril fue una cosa, luego el camión y el automotor lo desplazó. Bueno, no fue tan así y las cosas fueron mucho más paulatinas y tiene que ver con los cambios de los tráficos. Hay una cosa que no analiza este libro y lo hemos trabajado en algún otro proyecto de investigación que tiene que ver con la aparición, por ejemplo, del contenedor en la década del 60, ¿no? A escala mundo, a escala mundial, ¿no? O el piggyback como experiencia de transporte de carga masivo en Estados Unidos y Asia, que en América Latina no llega a desarrollarse, y en algún sentido ahí sí podemos pensar que los grandes ferrocarriles ahí, casi todos nacionalizados, casi todas empresas públicas, no supieron adaptarse a los nuevos implementos tecnológicos, ¿no? A usar el camión arriba del ferrocarril y a usar el contenedor, ¿no? Para el comercio interno, aparte del internacional. Y en algún sentido, alguna causa propia del modelo productivo, el tener que llevar elementos a granel, ¿no? Estamos hablando del agro y de la minería, y no de productos elaborados. Nosotros no exportamos, como siempre uno dice, no exportamos botellita de aceite para que el mundo haga, sino que exportamos el grano para que otros lo conviertan en aceite y con eso den alimentos o lo conviertan en balanceado, ¿no?
si exportáramos balanceado, exportaríamos contenedores, no exportaríamos granos a granel, ¿no? Bueno, y eso tiene mucho que ver con que el ferrocarril no pudo desarrollar ese modelo de contenerización cuando todo el mundo lo hacía, ¿no? En Latinoamérica y en África esto es bastante evidente, ¿no? El único ferrocarril que por ahí sale de la media es México, y esto está más explicado porque en México el peso de las compañías norteamericanas casi que obligaron al país a que adopte el contenedor como el elemento rector del movimiento por ferrocarril, ¿no? Nada, me parece que es interesante pensar estas comparaciones globales, latinoamericanas. Bueno, Max, la verdad que muy interesante esta nota que nos brindaste, te agradecemos mucho. Y bueno, nos estamos quedando corto con el programa, así que te vamos a tener que despedir. ¿Por qué no llamarte para una próxima edición? Cuando quieran, para mí es un enorme placer poder colaborar con ustedes y con ALAS principalmente, al cual tengo un aprecio enorme. Bueno, te agradecemos mucho y que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos a los oyentes. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Maximiliano Velázquez, nuestro segundo invitado del día de hoy, una persona muy importante que se desarrolla en el ámbito ferroviario y que nos comentó un poco de este libro de historia del ferrocarril en Latinoamérica.